La libertad que me estoy tomando es porque quiero hacer un acto intencional de conciencia. Bienestar en realidad es un compuesto de dos palabras. Bienestar, estar bien para bien hacer. Y quiero que este distintivo semántico significativo lo tengan presente en los siguientes minutos, porque voy a estar utilizando indistintamente las palabras bienestar, felicidad, bienestar subjetivo, que si nos ponemos muy estrictos, pues son palabras diferentes, son significados diferentes, pero para tratar de afirmar las cosas que quiero afirmar a lo largo de los siguientes minutos, voy a asumir que más o menos quieren decir lo mismo. Y por eso a todos los estoy poniendo bajo una casilla, y esa casilla es el bienestar. ¿Para qué? El bienestar no está solito, es más, ni siquiera es un fin en sí mismo. Como ya estoy adelantando en este momento y más adelante lo voy a mostrar, uno de los grandes filósofos de la sociedad occidental bien dice que la felicidad no es un fin, sino es un camino, es un proceso, es el andar. Y en ese andar vamos construyendo muchas cosas dentro de nuestra vida. Entonces, mi concepto es el bienestar para bien hacer. Tampoco tiene mucho caso bienestar si no vamos a poder traducir ese bienestar en un bien hacer para, para nuestro entorno. ¿Cuáles son las expectativas? Quiero ser muy claro desde mis primeras palabras. Mi madre siempre me ha dicho que no empiece nunca una, unas palabras o una conferencia, mucho menos con malas noticias. Y bueno, siempre creo que me gusta poner de malas a mi mamá, no siempre, pero de vez en cuando, y no hacerle caso. El 90% de los libros que por ahí existen sobre bienestar o de autoayuda o de cómo ser feliz en la vida, que hoy en día circulan y que además circulan de manera cada vez más abundante, van a cualquier librería y van a ver que los estantes sobre este tema cada vez son más, cada vez abarcan más. La gran mayoría, puse 90%, pude haber puesto 91, pude haber puesto 85. La gran mayoría de ellos no tienen ningún fundamento científico. Con esto no quiero decir que si uno compra uno de ellos no pueda encontrar uno cosas que le puedan servir a uno en la vida. No estoy diciendo que a lo mejor no le pueden servir a uno para sentirse mejor, que no, a lo mejor si aplica uno algo de ese libro no le puede servir uno a la vida y no quiero negar el valor de mucho de esa literatura. Lo único que estoy diciendo es eso, lo que estoy diciendo, que no hay un fundamento científico para mucho del contenido de esos libros. Es decir, si repetimos científicamente mucho lo que viene en esa literatura, a mucho repetir, no se va a cumplir la mayoría de las cosas que vienen ahí. ¿Por qué? Pues porque no están escritos de esa manera. Muchos de esos libros lo que pasa es un autor que a lo mejor le pasa algo en la vida, tiene un resultado, normalmente es un resultado exitoso, y cree que lo que le pasó, si alguien vive más o menos lo mismo, va a tener el mismo resultado. Y por lo tanto, escribe un libro, ya sé, acabo de simplificar demasiado las cosas, pero créanme que muchos de esos libros están escritos de esa manera. Entonces, hay que tener mucha precaución sobre un tema que hoy en día, y como voy a decir en unos minutos, está de moda. Por el otro lado, lo que ha encontrado la ciencia en sus diversas vertientes, desde la psicología, la sociología, la economía, inclusive, en que en los últimos años han hecho estudios muy interesantes sobre cuestiones de bienestar, las neurociencias, por supuesto, en los últimos años, la filosofía. En estos últimos 20, 30 años, en donde se han concentrado una cantidad de estudios impresionantes, muchos de los resultados son contraintuitivos. Es decir,
no van de acuerdo con el sentido común. Al contrario, muchas veces lo que arrojan esas investigaciones parecen que van en contra del sentido común. Y bueno, el bienestar y todo lo que está alrededor de bienestar, pues está de moda. Así que se dicen cualquier cantidad y puse palabras, puntos suspensivos para que ustedes agreguen la palabra que quieran. A lo mejor a alguien se le ocurre una palabra altisonante o algún otro calificativo, pero pues sí se dicen muchas cosas incorrectas, como cualquier tema que está de moda, porque los temas que están de moda normalmente llaman mucho la atención e invitan a decir muchas cosas. Es cuando el deporte está de moda, cuando la política está de moda, pues hay mucho ruido y dentro de ese ruido cuesta trabajo limpiar ese ruido para escuchar las cosas que de verdad valen la pena. Ahora bien, yo me voy a concentrar en lo que dicen esos 20 o 30 años de investigación científica, que a veces no es lo que dice ese ruido muy grandote que dice ese 90% de la literatura o de los libros que andan por ahí. Lo que dicen estos 20, 30 años de investigación científica es que, pues sí, la gente quiere ser feliz y que además le cuesta mucho trabajo serlo, salvo unos cuantos. Y en un momento voy a explicar ese paréntesis de salvo unos cuantos. De modo que pues hay que aprender a ser feliz. Es decir, a la gran mayoría de los seres humanos no nos sale naturalmente ser felices. Y además nos cuesta mucho trabajo. Entonces, pues hay que aprender a ser felices. Y la pregunta para muchas personas, porque nos cuesta mucho trabajo ser felices, es, ¿y se puede aprender a bien estar? Y bueno, pues la respuesta corta es sí, aunque cueste trabajo y aunque estemos en una época en donde hay mucha información al respecto, repito, la respuesta en corto es que sí se puede aprender. Y si yo puedo aprender a ser feliz, pues es justo también decir que los demás pueden ser felices. Es decir, que todos podemos ser felices. Y es más, me atrevería a decir, es que si el grupo de personas, si yo y el grupo de personas que están alrededor, en grupo no somos felices, es muy difícil que yo como individuo logre ser feliz. La felicidad no es un estadio que se logre estando aislado. Puedo lograr cierto nivel de felicidad, pero hay otro nivel mucho más ansiado por el ser humano que no se va a lograr al menos que uno tenga la compañía para llegar a ese estadio. Entonces, por eso siempre la pregunta sobre la felicidad debe ser una pregunta en plural, no debe ser una pregunta en singular. Robinson Crusoe, el mito de Robinson Crusoe, de llegar a la isla y a lo mejor la pregunta es, bueno, ¿y Robinson Crusoe puede ser feliz? Pues la respuesta sencilla es, pues no, no puede ser feliz. Inclusive él, recuerden, tiene que inventarse este aparato social, animales con los cuales interactuar, de repente un grupo indígena que se encuentra en la isla de enfrente, se acerca a él, él tiene que hacer su entramado social para construir la posibilidad de ser feliz. Inclusive él no puede llegar a ese estadio si no es a través de los demás. Entonces, por eso repito, en realidad la pregunta es, ¿podemos ser todos felices? Bueno, y si me permiten hacer un breve paréntesis, porque vale la pena entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy peculiares. Y bueno, dada la introducción que acabamos de hacer hace un momento las características peculiares del foro este año y el año pasado, pues a lo mejor sobran las palabras, pero aún así quisiera hacer una pausa
visual sobre todo, de los tiempos fascinantes que estamos viviendo. Fascinantes, a veces temibles, a veces terribles, a veces dolorosos, pero no dejan de ser tiempos fascinantes. Apenas en el año 2000, no hablo de hace tanto tiempo, la gran mayoría de ustedes, si no es que todos ustedes, pues recuerdan este año, apenas hace 20, 21 años. Ese era el carro de lujo, esa era la computadora que estaba en el trabajo, en nuestro escritorio, ese era el teléfono, esos eran los aparatos tecnológicos que nos rodeaban. Y parecen, no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, pero parecen de la prehistoria. Y es apenas hace 20 o 21 años. Para que vean la cantidad de cambios y la velocidad de los cambios que tenemos enfrente de nosotros. Hoy en la mañana empecé una de mis clases. Ahora en el modelo TEC 21 empezamos clase varias veces a lo largo del semestre y hoy empecé mi bloque y pues la mayoría de mis alumnos no habían nacido en este año 2000. Entonces no conocían estos aparatos o si lo conocen, lo conocen como referencia. Y llegó apenas el 2001, recién inaugurado nuestro nuevo milenio, con una temible y terrible sorpresa que llegó a reconfigurar no únicamente a nuestros vecinos del norte, sino al mundo entero. Y pasaron apenas 10 años de ese acontecimiento y vino un revolcón financiero como hacía décadas no habíamos sentido, que otra vez cambió bruscamente al mundo entero. Y estamos en el 2020, pues dice Catherine Bigelow, la gran cineasta norteamericano, vivimos en strange days, ¿no? Vivimos en días muy extraños, muy desolados, ver durante tantos días, semanas, meses, lugares desolados. Nunca nos lo hubiéramos imaginado. Yo nunca me lo hubiera imaginado. Vivimos también una crisis de liderazgo a nivel global. Y aclaro que las fotos no las escogí por alguna filia o alguna fobia política. No es mi intención, no me interesa. Simplemente hay que reconocer los hechos. Hay una crisis. Hoy en la mañana, ¿no? Nuestro líder de Naciones Unidas lo decía, estamos en un periodo peligrosísimo para el ser humano, en donde no nos queda claro hacia dónde vamos. Una crisis de liderazgo a nivel global y también una crisis a nivel regional. Repito, independientemente de nuestras filias y de nuestras fobias. Son cambios exponenciales. Ahora sí les podemos decir a nuestros hijos, muchas veces les decimos cosas a nuestros hijos y nuestros hijos nos voltean a ver así como que, ay papá, ay mamá, bájale. No, ahora sí les podemos decir que los cambios que ha experimentado en esta generación la humanidad, nunca las había experimentado el ser humano. En el ámbito tecnológico, los cambios han sido impresionantes. ¿Qué decir de los jóvenes? Ser joven, ser niño, adolescente, joven el día de hoy, es serlo de una manera única y distinta a cualquier otra época de la historia de la humanidad. Inclusive desde un punto de vista neurocientífico, hay estudios que hoy en día
analizan el perfil neuronal de los jóvenes y dicen, los jóvenes hace 30 o 40 años no eran neuronalmente como son los jóvenes hoy en día. Estamos viviendo en ese sentido tiempos únicos. Ya no digamos ese concepto tan importante para nuestro mundo como el poder y la influencia que tienen hoy en día las naciones y los actores no nacionales sobre el mundo y sobre las personas, sobre sus decisiones. El concepto de autoridad, si piensan ustedes cómo ha cambiado de manera tan profunda en los últimos años, todos los que ejercemos cierto rol de autoridad, a mí me toca ser padre de familia, pero también me toca ser profesor y a veces me toca ser directivo. Y yo no soy el padre que era hace 15 años, hace 20 años. Ni era el maestro, ¿no? Si yo fuera el maestro hoy, que era hace 25 años, me corren del salón de clase al minuto. En parte porque la noción de autoridad ha cambiado profundamente. Las fuentes del conocimiento, ¿de dónde saco yo el conocimiento? Hoy en día a mis alumnos les explico cómo hice hace 30 años, más de 30 años, híjole, ya estoy viejo, mi tesis de licenciatura. Y parece que les estoy contando una aventura de Tarzán. ¿Y qué pensar que hace 20 años, hace apenas 20 años, esta pantalla no existía? Esta pantalla no existía. Y hoy en día esta pantalla sabe más de mí que, que yo mismo. Esta pantalla tiene todas mis conversaciones, tiene todos mis datos financieros, sabe lo que leo, sabe a qué hora me despierto, a qué hora me duermo, sabe todas las cosas que veo en la televisión, sabe las cosas que escucho, sabe mis libros, sabe el periódico, sabe los datos de mi banco, sabe lo que gasto en mis tarjetas. Tiene un conocimiento de mí y de lo que hago, mi famosa huella digital, y todo en una pantalla. Esto hace 20 años no existía. ¿Y qué está pasando? Pues nos encontramos ante una curva exponencial de cambios. Estos cambios no tienen precedentes en la historia de la humanidad, ya que están cambiando nada más y nada menos que la naturaleza humana. Y pongo en otro color, espero que lo noten, naturaleza humana, porque no lo estoy diciendo ligeramente. Hay estudios desde un punto de vista biológico y neurológico que muestran que nuestra naturaleza está siendo modificada. Los estudios transhumanísticos están mostrando cómo estamos jugando con la naturaleza humana. Pongo jugando por mencionar un verbo. Estamos jugando con lo que es ser humano hoy en día. ¿Y dónde estamos hoy? Los dejo con una última imagen antes de entrar más directamente a tema. Esta imagen la tomé ya hace casi 10 años, pero aún así creo que guarda muchísima vigencia para describir los tiempos fascinantes que estamos viviendo. Este hombre en cualquier otra época, en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, en cualquier otro lugar, hubiera tenido un solo destino y hubiera sido vivir acostado en un catre, en una cama. Y solo en esta época fascinante que estamos viviendo, pudo convertirse en uno de los hombres más veloces del planeta Tierra. Pero aún así, pues su vida, si alguien de ustedes conoce un poco de su vida o la recuerda, pues estuvo lleno de unos claros oscuros impresionantes. Esa es la época que estamos viviendo, con unos claros
y con unos oscuros dentro de nosotros mismos. Ni dioses ni demonios, pero parece que estamos viviendo en el límite de ambas realidades. Y quiero regresarlos otra vez a esta lámina. Recuerden, estamos viviendo en un momento fascinante de la historia de la humanidad, único en la historia de la humanidad. Y en estas circunstancias, en este momento fascinante, queremos ser felices. Y nos cuesta mucho trabajo serlo. Y tenemos que ser muy humildes para entender que, pues, ¿cómo no nos va a costar trabajo? Si siempre le ha costado al ser humano ser feliz, ahora en las circunstancias actuales, tan extrañas, tan mágicas, tan retadoras, pues imagínense el reto que tenemos enfrente de nosotros. Les voy a hacer una confesión. Me pone muy triste los juicios fáciles y ramplones de la gente que juzga que las generaciones de hoy en día no tienen la piel dura, no aguantan. Es que se deprimen con cualquier cosa, es que no aguantan, es que si vivieran lo que yo viví, es que no sé qué. ¡Qué ceguera! ¿A poco los tiempos que estamos viviendo son tan sencillos, tan fáciles? Tienen su gran dificultad de una manera diferente, pero tienen una gran dificultad estacionarse en este momento para sentirse a gusto, para sentirse cómodo, para construir un bienestar en un entorno tan cambiante. Es una cosa muy sofisticada, muy complicada. Bueno, y si el mundo cambiante no fuera suficiente, hay 4 razones que nos da la ciencia de por qué es tan difícil tener bienestar. Y estas 4 razones las explico rápidamente. Repito, la investigación científica de los últimos años nos da 4 evidencias de por qué para el ser humano, más allá de las circunstancias y de los tiempos que estamos viviendo, por qué es tan difícil para el ser humano obtener bienestar. Primero, porque nos dicen los científicos que han estudiado este tema, estamos predispuestos a la negatividad. Es decir, estamos más atentos a las amenazas que a los placeres. Estamos diseñados genéticamente así. Los seres humanos hemos sobrevivido durante miles de años gracias a esto. No es que estemos mal hechos, al contrario, estamos tan bien hechos que esto nos ha garantizado que siendo una raza animal relativamente endeble, hayamos podido sobrevivir, porque estamos muy atentos a las cosas que nos amenazan, porque estamos genéticamente diseñados de esa manera. Eso es lo que nos ayuda a sobrevivir. No que si estuviéramos diseñados al placer, ya nos hubiéramos acabado como raza humana hace muchísimo tiempo. Dado que estamos diseñados a ver la amenaza, es que podemos sobrevivir. Si todos nosotros estuviéramos en un cuarto en este momento y entrara por la puerta de ese cuarto un tigre de Bengala, la mayoría de nosotros saldría corriendo, disparado, porque estamos diseñados a detectar ese peligro. Una persona no tendría ese diseño y a ese se lo comen. Y como ese lo comen, pues ese no llega en la noche a la cama. Y en 9 meses no tiene hijitos. Y ese no se reproduce. Entonces, ese gen
no pasa a la siguiente generación, pero de nosotros los miedosos, sí pasa el gen a la siguiente generación, y luego a la siguiente, y luego a la siguiente. Entonces, lo que nos hace sobrevivir es aquellos que estamos hechos para detectar todos esos peligros. La gente de las noticias sabe esto muy bien. Hoy en día los medios de comunicación nos atiborran de noticias que nos dan miedo, porque eso nos llama la atención, porque estamos diseñados para eso. Segundo, y como complemento a este primero, nuestra personalidad está hecha por naturaleza, es decir, por genes, y también por crianza, es decir, por experiencia. Ahora, la naturaleza es grandota, es muy poderosa, la creencia no tanto. Lo que pesa hoy en día más, nos dicen los científicos, es definitivamente los genes, no la crianza. Y por eso nos cuesta mucho trabajo cambiar. Si las experiencias pesaran más, no, pues no hay problema. Pues aprendo. Hay muchas personas hoy en día, pues los seres humanos hoy en día, pues ya no nos sentimos amenazados por los tigres de sable, porque además ni siquiera existen. Y sin embargo, la mayoría de nosotros vemos un animal salvaje y salimos corriendo. Y ninguno de nosotros hemos en la vida estado en peligro por este tipo de animales. Pero nuestra genética nos transmite la información y eso es muy poderoso, mucho más que nuestras experiencias. En inglés se dice nature and nurture. Y el nature pesa mucho, el nurture pesa poquito y nos cuesta mucho con el nurture cambiar el nature. Nos cuesta muchísimo. Tercero, y como complemento de los dos anteriores, hay algo que los científicos llaman la lotería cortical. ¿Qué es esto de la lotería cortical? Pues, como su nombre lo indica, es una lotería. Es decir, se lo sacan muy poquitos. Y es la capacidad que tienen muy poquitas personas de producir esos químicos en el cerebro que los hacen sentir mucha felicidad. Y muy poquitas personas son así, muy poquitas. La mayoría de las personas nos cuesta mucho trabajo producir esos químicos en el cerebro. Y por eso la mayoría de las personas nos sentimos miserables. Entonces, hay poquitas personas que están diseñadas para ser felices. Si yo les pido hacer el ejercicio, yo creo que todos ustedes pueden pensar, todos tenemos algún ejemplo, algún familiar, algún amigo, de que qué bárbaro, ponerlo de malas nos cuesta un trabajo, siempre está contento, siempre está feliz. Piensen en ese ejemplo. Yo tengo un sobrino, desde chiquito, me acuerdo de su mamá, mi hermana lo castigaba y lo metía al baño, estás castigado, y lo encerraba en el baño. Ya estoy hablando mal de mi hermana, una disculpa. Y a los 5 minutos mi hermana se acercaba a ver qué estaba haciendo en el baño, a ver si estaba haciendo berrinche o gritando, lo que sea, y se pegaba, mi sobrino así chiquito, ya se oía cantando, ya estaba jugando a los barquitos en el excusado, estaba feliz el escuincle encerrado en el baño. Bueno, él se sacó la lotería cortical. Pero ¿cuántos de esos hay? Muy poquitos. La gran mayoría somos miserables y nos cuesta mucho trabajo alcanzar esos niveles de felicidad. ¿Por qué? Porque no nos sacamos la lotería cortical. Cuarto y último, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ser felices? Porque, y esto la neurociencia hoy en día lo ha descubierto, una cosa fascinante, y quiero que me pongan por favor mucha atención en esto, porque además está totalmente en contra de lo que la mayoría de nosotros hemos aprendido, que es el aprendizaje. Porque a la mayoría de nosotros nos enseñaron que aprender algo es meter nueva información, y cuando hay vieja información que es contraria a la nueva información, como es poderosa, elimina la vieja información y se mete la nueva información y ya queda aquí guardada la nueva información porque es nueva y poderosa. Y la realidad es exactamente al revés. La vieja información es muy poderosa y cuando entra nueva información
que es contraria a la información vieja, ¿qué es lo que hace la información vieja? La ve y le dice, no, chiquito, nosotros llegamos aquí antes, así que ahorita hacemos la manera en que te descalificamos y vas para afuera. Los seres humanos somos bien brutos. Nos cuesta mucho trabajo. Y conforme vamos acumulando más conocimiento, nos cuesta más trabajo meter información nueva que contradice la información vieja. Entonces, todo esto hace que cuando nosotros queremos aprender a ser felices, nos resulta muy difícil. Difícil, pero no imposible. Si alguien de ustedes ya le quiere apagar a la transmisión y decir, ay, este señor nos viene a hablar de bienestar y lo único que ha hecho ahorita es convencerme de que yo no voy a alcanzar y lograr bienestar. Si me esperan unos minutos, quise empezar por las malas noticias, contrariando a mi madre, y ahora quisiera pasar a las buenas noticias, que sí las hay y muchas, nada más que, pues hay que echarle ganas, hay que poner de nuestra parte, porque esto de el bienestar, pues no se nos va a dar solito, hay que echarle ganas, pero les prometo una salida muy digna. Hay una forma. La naturaleza también nos ha dado herramientas para ser felices. Y otra vez, no hablo, si se fijan, en singular, no hablo en individuo. La naturaleza nos ha dado herramientas para ser felices, así, en grupo, en colectivo, en comunidad. Y vamos a ver un ejemplo. El bienestar, para el bienestar, la naturaleza nos ha dado aquello que en inglés se llaman the happy hormones. Lo pongo en inglés porque pues, es el sonidito bonito. Y también es un acrónimo, porque son 4 hormonas, que no son exactamente hormonas, sino son neurotransmisores, vamos a llamarle así, neurotransmisores, que están en el cerebro y en otras partes, pero básicamente están en la región del cerebro y que nos producen diferentes formas de alegría, diferentes formas de felicidad. Y todos los seres humanos tenemos lo que el acrónimo en inglés dice DOSE. Estas hormonas, todos los seres humanos tenemos nuestra cajita de hormonas de la felicidad o happy hormones. Las explico brevemente. Las dopaminas. ¿Para qué sirven las dopaminas? Para darnos propósito, para darnos un sentido de logro. Las dopaminas normalmente se disparan cuando logramos algo, cuando hacemos una tarea y después de la tarea tenemos este sentido de que sí, lo logramos, ¿no? Alcanzamos una meta, es la hormona que nos produce mucha motivación, que nos empuja a aprender, es nuestro drive, es lo que sentimos como una recompensa, no es a corto plazo, es a mediano o a largo plazo, y es un paquete muy importante de las happy hormones. Luego están las oxitocinas, que tienen que ver más con el amor en las 2 dimensiones. Perdonen la falta ahí, a nivel carnal y también a nivel espiritual. Tendemos en el mundo occidental a hacer esta separación. Hemos aprendido de otras tradiciones culturales, pues que no hay que hacer mucha diferencia entre lo carnal y lo espiritual, pero bueno, aquí lo hago para explicar que estoy hablando de ambos ámbitos. Y las oxitocinas, el cuerpo las produce cuando tenemos relaciones humanas y relaciones sociales positivas, fructíferas, cuando hacemos actos de bondad, cuando tenemos relaciones sexuales, y por relaciones sexuales me refiero a las relaciones sexuales en general, ¿no? Desde un beso, desde un abrazo, desde una caricia,
hasta las relaciones sexuales propiamente hablando. El ejercicio también nos produce muchas oxitocinas. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la actividad humana que más oxitocina produce? De todas, de todas, de todas. Si quieren, ahorita en el espacio de preguntas y respuestas contestamos a esa pregunta. Y no se vale googlear. A ver, reflexionen, piensen, ¿cuál creen ustedes que sería la actividad humana que más oxitocinas produciría? Se llevarían una sorpresa, pero utilicen el sentido común. Siguiente, las serotoninas. Las serotoninas tienen que ver con la satisfacción en la vida y también tienen que ver con la autoconfianza. Están muy relacionadas con el ritmo circadiano. Si alguien de ustedes no ubica el ritmo circadiano, es la energía que sentimos durante el día y luego que se apaga durante la noche. Nos ayuda a mantenernos muy alertas, ¿no? Y con muchas actividades durante el día, pero luego las serotoninas van bajando y se convierten en melatoninas en la noche para que podamos descansar y el cerebro haga otras cosas muy importantes que hace durante la noche. Las serotoninas tienen que ver con ese ritmo circadiano y tienen que ver también con la alimentación, tienen que ver también con el contacto que tenemos con la naturaleza. Y por último están las endorfinas, que tiene que ver con la alegría a corto plazo. Tiene que ver con el ejercicio también, pero tiene que ver con la meditación. Las personas muy doctas en la meditación, en estados meditativos, pueden producir muchísimas endorfinas. Pero la risa y una buena compañía, todos también tenemos ese amigo que nos hace reír, ¿no? Con truenos, ¿no? Y esas personas nos producen muchísimas endorfinas. Bueno, si se fijan ustedes, todas estas hormonas que todos los seres humanos producimos tienen que ver tanto con nuestro bienestar como con nuestro bien hacer. Es decir, están a la mano de todos nosotros. No necesitamos bolitas mágicas, no necesitamos pastillitas, no necesitamos un doctor, no necesitamos un sabio, no necesitamos un libro que nos enseñe nada, no necesitamos nada. Todo esto está al alcance de nuestra propia naturaleza. Bienestar y bien hacer con nosotros mismos, pero también con la gente que está alrededor nuestra, es decir, con nuestra comunidad. Siguiente punto, ¿podemos medir el bienestar? Y la respuesta es, podemos y debemos. Hay muchas maneras de medir el bienestar en sus diferentes formatos. Allá a mediados del siglo XX, básicamente desde fines de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a recoger muchísimos indicadores macroeconómicos para medir la riqueza de las naciones, porque se asumía que un país entre más rico desde un punto de vista material, pues era un país donde había mayor satisfacción, era un país donde la gente estaba más contento, era el famoso American Way of Life o the American Dream, ¿no? Tienes un país abundante desde un punto de vista material, por lo tanto, era una sociedad satisfecha, era una sociedad feliz. Pero eso empezó a cambiar a mediados del siglo XX, en donde empezamos a dar cuenta los seres humanos que tener bienestar material no lo era todo. Y se empezaron a desarrollar otro tipo de índices, otro tipo de mediciones. Y apareció, por ejemplo, el famoso índice de desarrollo humano, entre muchos otros, en donde se metían otros factores. Ya no solamente es el tema de los ingresos materiales, del bienestar financiero, material, sino también entran valores como la educación, como la salud. Entonces, el mejor país o el más alto en este índice no es forzosamente el más rico desde un punto de vista material, pero sí el que tiene a la población
con mayores satisfactores en términos de salud y en términos de educación. Pero no es hasta el siglo XXI, hasta el inicio de este siglo, en donde aparecen otro tipo de indicadores. Porque ¿de qué sirve que tenga bienestar material? ¿De qué sirve que tenga salud? ¿De qué sirve que tenga educación? Si no lo percibo en mi bienestar. Y esto es un aspecto muy importante de este tipo de indicadores. La gente tiene que percibir que este bienestar de alrededor afecte positivamente en el bienestar individual, porque si no lo están percibiendo, pues no sirve de mucho. Acuérdense, en el siglo pasado, varios de ustedes seguramente conocen las estadísticas, que los países más ricos también son los que mayores índices de suicidio van a tener. A veces entre adultos, a veces entre jóvenes, a veces entre niños. Entonces, ¿de qué va a servir que sean países ricos? ¿De qué va a servir que sean países educados? ¿De qué va a servir de que tengan sistemas de salud muy sofisticados si la gente termina suicidándose? Y son realidades terribles. Entonces, aparecen ya en este siglo diferentes formas de medir el bienestar. Uno de ellos, no es el único, pero uno de ellos es el World Happiness Report, en donde, entre otros, pues destaca por ser uno que maneja Naciones Unidas y en donde se miden ya de forma muy sofisticada, pues cuestiones que tienen que ver con, y nada más quiero hacer una pausa aquí. Si ven la gráfica muy pequeña, lo estoy haciendo intencionalmente. Ahorita lo que menos me interesa es que ustedes pongan a ver qué país está, en qué lugar. Esta es una medición que se hace año tras año y pues van cambiando lugares, pero además van cambiando también porque se van midiendo cosas diferentes. No es lo mismo lo que se midió en el 2018 que lo que se midió en el 2015 o en el 2012 cuando empezó esto. Entonces, ahorita no me interesa que vean ustedes cuál es el lugar de cada uno de los países. Lo que me interesa es que ustedes vean qué es lo que se está midiendo en estos índices de felicidad. Calidad de vida, bienestar subjetivo. ¿Qué es el bienestar subjetivo? Lo que la gente percibe como bienestar. El progreso material, sí tiene que ver. Sin progreso material, es decir, si tienes un agujero en el estómago, si tienes hambre, pues está difícil que logres lo demás. Bienestar mental, muy importante. Puedes vivir en una mansión, pero a lo mejor tu bienestar mental está mal. Entorno de seguridad, muy importante. Y empiezan a aparecer cosas más sutiles, por ejemplo, la equidad, por ejemplo, la huella ecológica, no este índice que estamos revisando, pero hay otros índices de felicidad que ya empiezan a medir huella ecológica. ¿De qué sirve que una sociedad sea próspera si está echando a perder el mundo? Y otra vez, si se fijan, todos estos indicadores están directamente relacionados con nuestro bienestar, pero también, y muy importante, con nuestro bien hacer. Se trata de bien hacer para bienestar. Bueno, suficiente de indicadores. Ahora veamos una aplicación práctica de este bienestar. La verdad es que estuve pensando en muchos ejemplos, pero les quise traer uno que es bastante claro y bastante contundente. Hay muchos ejemplos, pero les quise traer este en específico. Dan Buettner es un autor. Hace algunos años National Geographic se acercó a él y le dijo, oye Dan, queremos que hagas una investigación. Fíjate que nos estamos dando que hay algunos lugares en el mundo en donde la gente vive muchos años y pues quiero que vayas a esos lugares y pues
tratas de entender por qué en esos lugares la gente vive muchos años. Entonces Dan Bodner fue a esos lugares, se puso a averiguar por qué la gente vivía muchos años en esos lugares y pues regresó a National Geographic y les dijo, bueno, pues aquí están los resultados de mi investigación. ¿Pero qué creen? Pues acabo de descubrir algo más fascinante, porque estoy descubriendo que la gente que vive en esos lugares no solamente vive más años, sino que viven felices. O sea, viven más años y viven felices más años. Y esto a Bodner pues, le pareció todavía más fascinante, porque empezó a encontrar una correlación entre la longevidad y el bienestar. Entonces, apareció él junto con otros investigadores, empezaron a desarrollar esta teoría de las zonas azules. Pueden encontrar mucha información en Internet acerca de estos 5 puntos geográficos en Loma Linda, California, en Nicoya, Costa Rica, en Sardinia, en Italia, en la isla Icaria en Grecia y en Okinawa en Japón. Curiosamente, de los 5 lugares, 3 son islas y curiosamente de los 5 lugares, los 5 están en costas. Y bueno, para simplificar las cosas, Bodner hizo este pie de 9 características de qué es lo que hace estas personas para estar bien y hacer bien, que tiene que ver con el movimiento natural, es decir, no corren maratones, simplemente llevan una vida activa físicamente de manera cotidiana, tienen un propósito en la vida, que esto es muy importante, que va más allá de su vida individual, tienen momentos muy claros de hacer pausas, ¿no? A veces son meditaciones, a veces son rezos, pero tienen estas pausas en su rutina. El tema de la alimentación es muy, muy importante. Tiene esta regla, sobre todo en Japón, en donde nunca comas hasta saciarte, come hasta el 80% de tu saciedad. Tienen alimentación principalmente hecho de plantas, no exclusivamente de plantas, pero principalmente, mala noticia para nuestra querida comunidad regia. En fin, y muy importante, la parte de la conectividad. Estar, le llama a él, en la tribu correcta, estar con la gente con la que te sientas parte de, puede ser tu familia o puede no ser tu familia, pero la gente con la que te sientas en la misma tribu, como parte de, que te sientas correspondido. Todos estos aspectos juegan una parte fundamental, repito, no solamente para vivir muchos años, sino para vivir bien, para el bienestar y para el bien hacer. Esto existe, no tiene que ver con los índices, no tiene que ver con la neurociencia, no tiene que ver con las investigaciones de los últimos 20 o 30 años de las que le estoy hablando. Estamos hablando de comunidades, algunas de ellas más recientes, como Loma Linda en California, que a lo mejor tienen 100 años, pero estamos hablando de otras comunidades que llevan siglos en las rutinas haciendo lo que están haciendo para tener estas comunidades prósperas, con sentido, con propósito, sanas, viviendo muchos años y viviendo en bienestar. Y ahí teníamos el ejemplo, nada más que hay que abrir los ojos. Ya vamos aterrizando y estamos entrando a la parte final. Y en México, todos ustedes seguramente se están preguntando, ¿y en México qué? En los años que llevo estudiando estos temas sobre bienestar, solíamos en México estar en lugares muy destacados en los diferentes rankings. De hecho, había algunos índices en los que salíamos en los primeros 5 lugares, en los primeros 10. Y bueno, debo decir que ya no es el caso. En los últimos años hemos perdido algunas de estas posiciones. Seguimos saliendo bastante alto, debo decir, comparativamente con otros índices
que se hacen, México sigue ocupando lugares bastante decentes, pero ya no son los primeros lugares como hace 10 años, como hace 15 años. Aún así, pues pasan cosas interesantes en México. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con algo todavía sujeto de estudio, y es que a diferencia del 95% de los países, y repito el número, 95% de los países, los hombres son más felices que las mujeres. En la gran mayoría de los países, las mujeres son más felices que los hombres. Y en México no, y a lo mejor eso también es una pregunta a contestar más adelante. ¿Por qué en México las mujeres son menos felices que los hombres? El INEGI tiene uno de los índices mejor desarrollados de medición de, se le llama bienestar subjetivo. Lo desarrollaron ya hace varios años y la verdad es que es un índice estudiado por muchos otros países. Es un índice muy bien hecho y ahí está toda la información pública. Les recomiendo que cuando tengan oportunidad, es un mar de información, está muy bien descrita, está muy bien publicada, año con año, a veces pasan un par de años, la desagregan de diferentes maneras. Lo único que quiero mostrar aquí es la siguiente información. Esta es la más reciente, publicada hace un par de meses. En vida en general, la satisfacción de bienestar de los mexicanos es pues, relativamente alta, pero en el desagregado aparecen cosas interesantes y eso es lo que quiero repasar aquí rápidamente con ustedes. Si se fijan ustedes, en vida en general, hace un par de años estábamos en 8.3, ahora estamos en 8.2, que considerando las circunstancias, pues bajó una décima, es decir, no está tan mal el asunto. Pero lo que yo quiero llamar la atención aquí es la jerarquía de los diferentes dominios, en donde, pues en primer lugar, aparecen relaciones personales. Yo creo que no debe extrañarnos. Lo más alto en la detección de la satisfacción de bienestar subjetivo está en relaciones personales, seguido por vivienda. Luego está actividad o ocupación. ¿Suena bien? Estado de salud está dentro de los primeros lugares. Bien. Logros en la vida. Ok. Y ya llegando a media tabla, estamos a perspectivas a futuro. Y ya empezando la parte baja de la tabla, aunque todavía con un 8.3, nivel de vida y vecindario. Y ya con los números que yo diría que ya no están en los 8, ya no están tan altos, yo diría que más bien ya están en la parte descendiente, tiempo libre, ciudad, casi hasta abajo país y hasta abajo seguridad ciudadana. Es decir, cuando desagregamos los números, a lo mejor el promedio no nos dice nada, nos oculta algo. Desde mi punto de vista, leyendo esta información, este número oculta algo. ¿Qué es lo que oculta? Que en algunas cosas nos sentimos muy bien y que en otras cosas no nos sentimos nada bien. Al contrario, nos sentimos bastante mal. Me voy a ir un poco más rápido para ir cerrando ya, que se me acaba el tiempo. Y lo que viene, esto es un pequeño comercial. Desde el Tecnológico Monterrey, hace un par de años que hicimos nuestra visión al 2030, creemos que la mejor forma de encapsular este bienestar con el bien hacer es a través de un concepto que llamamos florecimiento humano. No es un concepto propio del TEC de Monterrey, ni nosotros lo inventamos, es un concepto que apareció en la literatura científica hace algunos años,
pero nosotros lo estamos arropando y estamos haciendo investigación al respecto. Creemos que este concepto de florecimiento humano es muy poderoso y que nos puede ayudar a entender la apuesta que tenemos que hacer como sociedad para mejorar la calidad de vida de aquellos a los que tocamos. Entonces, en nuestra misión al 2030, estamos estableciendo como florecimiento humano el desarrollo consciente de las personas, buscando su plenitud física, intelectual, emocional, espiritual y social, que impactan positivamente en su entorno y en la sociedad. Si se fijan, están estos dos aspectos, tanto la parte consciente de las personas, es decir, lo que hemos repasado hasta este momento. Para estar feliz nos tenemos que sentir felices, tenemos que sentir el bienestar. De nada sirve que tengamos bienestar si no lo estamos percibiendo. Ahora bien, no es suficiente que percibamos el bienestar. Además de percibirlo, tenemos que tener un impacto positivo en nuestro entorno. Y ahí está la clave del bien hacer. Bienestar para bien hacer. Impactar positivamente en el entorno y en la sociedad. Uno tiene que ir con el otro. Estamos haciendo, como les dije hace un momento, mucha investigación al respecto. Hay una investigación específicamente, les muestro rápidamente un par de láminas al respecto. Hay una investigación brillante conducida por el doctor Manuel Sebral acerca del estado del arte de la investigación sobre el florecimiento humano. Disculpen que la gráfica esté tan pequeña, pero se las explico rápidamente. Lo que estamos viendo es el número de publicaciones científicas sobre florecimiento humano. Desde 1970, básicamente hasta la fecha, hasta el 2021, y en donde pues, se publicaba poco, básicamente hasta el año 2000, en donde a partir del año 2000 hay una explosión, hay un crecimiento exponencial de publicaciones sobre florecimiento humano. Todo esto, repito, son publicaciones a nivel científico y esta barrita en gris significa las publicaciones en general, en todas las ramas de conocimiento, y ya los desagregados en diferentes colores son en las diferentes áreas de conocimiento. Es decir, es florecimiento humano dentro del área de artes y humanidades, dentro del área de ciencias sociales. Los médicos están publicando cosas que tienen que ver con florecimiento humano, la psicología, el área de negocios, las ciencias computacionales, los estudios ambientales. Como ven ustedes, el concepto de florecimiento humano es un concepto muy rico porque se está tomando desde la interdisciplina. Y no únicamente desde la interdisciplina, también es un concepto que se está estudiando en relación con otro tipo de conceptos igual de poderosos. Entonces, lo que estamos viendo en esta gráfica es cómo el concepto de flourishing, de florecimiento, está guardando una relación con otros conceptos muy importantes para los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, el concepto de ética, el concepto de psicología positiva, el bien común. Hay muchos estudios sobre el florecimiento humano y el bien común. La teoría de capabilities, que es una teoría de varios filósofos muy importante hoy en día. Las teorías de la justicia, de liderazgo. Ya no tengo mucho tiempo, no voy a explicar los cuadrantes, pero aquí hay estudios muy interesantes mostrando la relación entre florecimiento y todos estos conceptos. Y la última que les quiero mostrar aquí es cómo el concepto de florecimiento, otra vez, perdonen la falta de detalle, pero esta gráfica lo que quiere decir, este mapa, es cómo el concepto de florecimiento se está relacionando con diferentes clústeres de palabras. Entonces, aquí en la parte de arriba son conceptos que están en verde y que tiene que ver el florecimiento con conceptos más sociales. Por ejemplo, ética, justicia, dignidad humana, libertad. Hay muchas publicaciones al respecto. Luego, aquí podemos encontrar otro clúster que está acá abajo, que son conceptos más en morado, que tiene que ver con conceptos de bienestar, felicidad, emociones, gratitud, mindfulness.
son más de un apartado más personal, más individual. Y luego están aquí los rositas, que es este clúster acá abajo, que tienen más que ver con virtud, carácter, educación, eudaimonía, que al final voy a explicar este concepto. Y por último hay un clúster aquí de conceptos en café, que tienen que ver con transhumanismo, tecnología, humanos mejorados y deshabilidades. Todo esto tiene que ver con el concepto de florecimiento en nuestro bienestar y en nuestro bien hacer. Ahora sí, por último, creo que no hay mejor guía para simplificar mucho las cosas que los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos no deben ser un techo, deben ser un piso. Creando estas condiciones de igualdad, podemos aspirar al bien hacer y al bienestar de toda la población del planeta. Si logramos estas condiciones de equidad de todos los miembros de la humanidad, podemos aspirar a que los seres humanos tengamos bienestar y tengamos bien hacer. Esto, repito, como un piso, no como un techo. No es algo que alcanzar, es una plataforma que poner para que todos los seres humanos tengamos las mismas condiciones. ¿Qué cuidados debemos tener? Pues los cuidados, hablar de bienestar, les dije desde un principio, está de moda. Ser feliz no significa que los problemas en la vida se ausentarán, ni las emociones negativas se ausentarán. Lo que hay que buscar es lo que algunos especialistas han llamado un positive ratio, un ratio positivo, en donde pues tengamos muchas emociones positivas, por algunas negativas, que ahí van a jugar un papel importante en nuestra vida. También las emociones negativas juegan un papel importante en nuestra vida. Y tener mucha atención en cuando estemos hablando y entendiendo nuestro bienestar, nuestro propósito en la vida, nuestro sentido de pertenencia, las relaciones humanas profundas y significativas, el bienestar físico, que cada día entendemos su lugar central en nuestras vidas, y la resiliencia, específicamente la gratitud y la compasión. Termino diciendo, Aristóteles hace 2300 años, fíjense, ya hace un buen rato, no lo hemos escuchado mucho. La felicidad, decía él, es una praxis, es una práctica, no es una poiesis, una telos, no es un fin, no es, constantemente decimos hoy en día, es que cuando haga esto voy a ser feliz, cuando haga el otro voy a ser feliz, cuando haga esto llegaré a, y ese planteamiento está perfectamente equivocado. Es el camino el que nos genera el bienestar que necesitamos todos los seres humanos. Muchas gracias.